¿Qué tal, colegas? Bienvenido a los lunes literarios, cápsulas en las cuales me doy a la tarea de interpretar literatura científica para que la información válida y corroborada con evidencia sea más fácil y esté al alcance de todo el que quiera aprender. Mi nombre es Edgar González Moncayo y te invito a seguir conmigo el día de hoy en el episodio. ¿Qué tal, colega? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo lunes literario en el cual tenemos un artículo que está de... No sabes, no sabes. Bueno, siempre digo todas las semanas eso, ¿verdad? Yo sé que todas las semanas digo eso, pero es porque todos los artículos están increíbles, ¿no? Siempre se aprende algo nuevo y siempre, como que siempre hay algo que nos ayuda con esos casitos que tenemos, digamos, actualmente, en los que dices, o sea, voy a incrementar esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Entonces, bueno, el día de hoy no es la excepción y te comparto de una vez el artículo. Acá está. Aquí está. Las bases biológicas para la regeneración periodontal. Este es algo que, aparte de tener un caso, como puedes ver aquí ahorita al final, tocamos un poquito en mi fondo de pantalla, que son las radiografías de un paciente real que tengo ahorita. Pues bueno, aparte de que me interesó por eso, pues bueno, es como la base de todo, ¿no? Las bases biológicas, pero te ayuda a entender muy bien cómo funciona el periodonto. Y bueno, vamos a empezar. Las bases de esta discusión es la complejidad de los mecanismos de las enfermedades, cómo se inician, cómo progresan y cómo se pueden resolver. El periodonto siendo la interfase de tejidos blandos y duros como es la encía y el hueso o la mucosa y el hueso, que están altamente activos y funcionales y que están involucrados en la masticación, o sea que tienen que ser resistentes para ayudarnos en la masticación y aparte están expuestos a elementos microbianos, que eso digamos, bueno, no digo que no haya, pero se me haría muy difícil que haya muchos tejidos en el cuerpo o muchos aparatos, este es el aparato periodontal, en el cuerpo que tengan todas esas combinaciones, ¿no? Que sean combinación de tejidos duros y blandos, o sea, hueso y algún tejido blando, que estén involucrados en alguna parte de la función, por ejemplo, en el periodonto, pues es la masticación, y que aparte estén expuestos a agentes o elementos microbianos, ¿no? Casi todo el cuerpo está, por ejemplo, el interior, obviamente está expuesto a elementos microbianos, pero no que estén constantemente viniendo de afuera, ¿no? Como es la boca. Casi toda la cavidad, por ejemplo, la cavidad abdominal, pues bueno, está sellada, entre comillas. Lo que entra de afuera, pues es la comida y se limita en el estómago, bueno, todo el tracto digestivo. Pero bueno, es muy interesante, son muy interesantes estas características del periodonto. Y estos son los factores que hacen en el periodonto uno de los complejos biológicos, de las estructuras más complejas biológicas en la naturaleza. La restauración de las estructuras periodontales y la regeneración de los tejidos que se perdieron, ya sean duros o blandos, debe ser basada en las mismas vías de la que como se perdió. Es decir, o sea, si nosotros queremos restaurar y regenerar esos tejidos periodontales, tenemos que hacer como esa ingeniería de reversa de cómo se perdieron, ¿no? Entonces, la regeneración periodontal involucra todo esto en un medio altamente contaminado y con una herida abierta y en un ambiente altamente funcional como lo es la cavidad oral. O sea, nosotros cuando hacemos una regeneración periodontal no podemos decirle, por ejemplo, al paciente no abra la boca en 2 semanas, porque tiene que comer, ¿no? Tiene que masticar la comida que está comiendo. Entonces, eso lo hace todavía aún, es como que un grado de dificultad más lograr esa regeneración periodontal. Y bueno, aquí dice los antecedentes, casi todo el principio del artículo es mucho de antecedentes, que en 1934 hubo una publicación que presentó datos histológicos buenos, en el que decía que el cemento radicular se puede regenerar en primates no humanos. Las células epiteliales son las que repueblan o repopulan, o ¿cómo se dirá? Que vuelven a poblar la superficie radicular completa del cemento, en un cemento desnudo,
produciendo una inserción débil y que no es estable con la dentina, que es fácilmente separada de la raíz. Esta inserción se conoce en los tejidos cuando hacemos los antes curetajes que después fueron raspados y alisados radiculares, que ahorita es el desbridamiento subgingival no quirúrgico. Cuando hacemos únicamente ese procedimiento, se produce una inserción con un epitelio de unión largo, que es precisamente esta inserción de la que estamos hablando, ¿no? Que es débil, no es una inserción normal, no se regenera la inserción después de los raspados, simplemente se crea un epitelio de unión largo. Que es más débil que la original. Segundo, la regeneración del cemento ha sido demostrada que es posible debido a nuevos cementoblastos, a un forro de nuevos cementoblastos en los tejidos que están sanando, mientras que el hueso alveolar tiene la capacidad de regenerarse. Finalmente, el espacio fue identificado como crítico para una regeneración. Si nosotros queremos regenerar ya sea una regeneración tisular, como la de la que vamos a hablar ahorita, o una regeneración ósea, nosotros tenemos que mantener un espacio. De hecho, son los principios de cualquier regeneración, que son los principios PASS, me parece, PASS, que uno de ellos es espacio. Una de las S es espacio, la otra es estabilidad, que tenemos que tener estabilidad en el área de regenerar. Entonces, es importantísimo y esto ha sido descubierto desde hace tiempo, ¿no? Y hay que diferenciar la reinserción con una nueva inserción con evidencia conclusiva. La reinserción, pues es como la cicatrización normal, ¿no? De los raspados, como les mencionaba. Y una nueva inserción, pues se busca con la regeneración. Han habido varias técnicas quirúrgicas que permiten la regeneración periodontal. Los mecanismos biológicos debajo de la regeneración periodontal, hay que identificar las moléculas claves y los procesos celulares y no celulares que toman parte en el proceso de regeneración periodontal. Aquí viene algo bien importante que sin decir nombres, me parece que es algo que aún no nos ha quedado claro a muchos odontólogos o periodoncistas. La diferencia entre la reparación y la regeneración. Son conceptos que, aunque son parecidos, no son iguales. Bueno, a mí no se me hacen ni tan parecidos. Pero bueno, la reparación es lo que obtienes sin intentar regenerar. O sea, nada más vamos a, digamos, a quitar la enfermedad. Vamos a dejar en salud los tejidos, ya sea con un epitelio muy largo, en un periodonto reducido, pero no se regenera, no se restablece, no se vuelve a crear, por ejemplo, otra vez el nivel óseo, o no se restablece el nivel de inserción a como debería estar de fábrica, ¿no? Nada más se deja en salud. En la ausencia de cualquier técnica regenerativa, la cirugía periodontal lleva a una cicatrización que es predominantemente de reparación. Hay 3 niveles histopatológicos de las capas que están posicionadas coronoapicalmente. Primero está el epitelio, que es como la capa más externa, es la encía que todo el mundo conocemos. Debajo del epitelio está el tejido conjuntivo, como en español se conoce. En inglés es es connective tissue, que es como un anglicismo, volvemos mal empleado. Y ya también le podemos decir tejido, bueno, le decimos y todo el mundo te va a entender el tejido conectivo, pero en realidad en español es tejido conjuntivo. Y la interfase cemento-hueso. Dado la cantidad limitada de interfase cemento-hueso, que es en realidad la inserción periodontal, o sea, ese nivel en la que la raíz, o sea, el cemento, está no en contacto porque está el ligamento entre las dos, pero bueno, está, digamos, al mismo nivel que el hueso, esa es la inserción periodontal. Bueno, tenemos como las bases biológicas, las bases mecánicas y las de la siguiente generación. Dentro de las bases biológicas están las proteínas derivadas del esmalte o las proteínas de la matriz del esmalte, las preparaciones de plaquetas y los factores de crecimiento. Dentro de las mecánicas, los enfoques mecánicamente guiados están las barreras, que más adelante vamos a ver. El primero estaban las no reabsorbibles, que siguen estando, todavía existen. Y están después las reabsorbibles, y después está como el futuro, ¿no? Los dispositivos de nueva generación, que es esta tecnología de andamio, que básicamente es como, los andamios son como las bases para que de ahí se pose alguna célula o alguna molécula y se prolifere el tejido, y la ingeniería tisular en 3D, en tercera dimensión.
Toda forma de cicatrización incluye la regeneración. La reparación se ha usado para referirse a una regeneración incompleta o una falta de regeneración, donde los elementos celulares poblan o se convierten en la población del área de la herida, dependiendo de sus índices de proliferación, de su actividad proliferativa, después de que fue una herida, o después, la herida puede ser alguna herida literal como tal, o también puede ser una cirugía que fue infligida en la cirugía periodontal. Aquí hay algo muy importante que tenemos que considerar. Las células epiteliales que se originan de la gingiva tienen las más altas tasas de migración y capacidad proliferativa. Por lo tanto, la cicatrización por reparación empieza con las células epiteliales cubriendo todo el área. Esto lo hacen con la intención, el cuerpo lo hace así con la intención de cubrir el área, digamos, donde estás trabajando, o el área que se va a reparar como tal, se cubre para que ya no entre nada más y, digamos, protegerla y que de ahí pueda ya cicatrizar sin ninguna inconveniencia, ¿no? Pero esa misma protección que está poniendo el tejido epitelial le impide a las demás células de los otros tejidos de realizar una verdadera inserción y lograr una regeneración. Entonces, miren, proteger el sitio de la infección, excluyendo el sitio de la injuria del ambiente externo. La epitelización periodontal ha sido percibida como una capa protectiva, pero también un paso limitante para la regeneración. Porque, ¿qué pasa si llegan las células epiteliales a la raíz? ¿Qué pasa cuando quieren llegar las células del ligamento, las células osteoblásticas, las células fibroblásticas? ¿Qué pasa? Pues ya hay epitelio ahí cubriendo, entonces impiden la regeneración cerca del cemento, cerca de la raíz. Entonces no se puede dar una regeneración, esa es una reparación. La regeneración guiada se refiere a intencionalmente dirigir células específicas hacia donde deberían de estar localizadas para restaurar los tejidos. Muchas estrategias de cirugías guiadas incluyen la prevención de la epitelización de las raíces de las superficies radiculares. El hecho, o sea, pones, por ejemplo, esto lo hace la membrana, ¿no? Cuando tú le pones... Tú expones, vas a regenerar algún diente, por ejemplo, una de las radiografías que están atrás. Tú ves, bueno, aquí hay un defecto que sí puedo regenerar fácilmente. Levantas tu colgajo, limpias el área, quitas todo el tejido de granulación, haces tus cribas óseas para que haya un flujo de células desde el hueso. Pones el injerto de hueso, colocas una membrana y sobre la membrana pues ya cierras tu colgajo, ¿no? Esa membrana le va a impedir a las células epiteliales que vienen del colgajo poblar la superficie radicular que acabas de limpiar, ¿no? Entonces las células que en teoría vienen de las cribas que acabas de hacer en el hueso, esas son células óseas, ¿no? Ya vienen diferenciadas como células óseas. Entonces van a empezar a producir ese hueso cerca del injerto, usando el injerto como andamio, ahorita habíamos dicho. Mientras que la membrana ayuda a mantener fuera las células epiteliales para que dentro las células, pues bueno, ya son células diversas, fibroblásticas, osteoblásticas, hagan su chamba y se pueda dar una regeneración. Básicamente eso es las cirugías guiadas. Hay guías para prever, que permitan las células dentales y periodontales para proliferar y poblar, llevando así a una nueva inserción. La primera generación de cirugía, de regeneración guiada periodontal, involucró el uso de barreras no reabsorbibles que requerían un segundo tiempo quirúrgico para quitarlas, ¿no? Las mallas de titanio son como las más usadas, que literalmente son como rejitas, que uno pone, limpia la superficie, pone el injerto, pone la rejita y lo arriba de la rejita de la malla de titanio puede ser que ponga una membrana para separar el tejido blando del duro, ¿no? La ventaja es que como son rígidas mantienen el espacio muy bien, pero muchas veces a la hora de estar cicatrizando pues se empiezan a exponer
ya que pues, al bajar la inflamación, pues empieza a exponer esa estructura dura que es la malla de titanio y pues bueno, puede causar molestias, hay que estarla limpiando y pues bueno, es una comorbilidad, ¿no? Y si todo sale bien, o suponiendo que todo salga bien, pues igual tienes que volver a abrir para quitar la malla de titanio. Después se inventaron las barreras reabsorbibles que proveen como varios grados de reabsorción. Hay unas que se reabsorben muy rápido, que ni siquiera dejan que el tejido óseo, que dura aproximadamente entre 3 y 6 meses en regenerarse, a veces se reabsorbe más rápido la membrana reabsorbible, entonces pues es como si no hubieras puesto nada, ¿no? O medio se alcanza a formar ahí una estructura ósea, una mallita medio debilita, en lo que ya se reabsorbió, ¿no? Y hay unas que sí duran más, que duran, me parece que duran hasta 8 o 12 meses. Entonces, pero lo más importante aquí, y es algo que en lo personal me ha servido mucho, es el operador, o sea, el clínico, o sea, tú como odontólogo, como periodoncista, debes de seleccionar el caso, o sea, las características que tenga el caso, tu habilidad como operador, porque obviamente si vas empezando no vas a empezar con una técnica que requiera que sea muy sensible a tu expertise. Y aquí dice, tú, la selección del caso y tus habilidades técnicas son críticas en el éxito de los enfoques de regeneración periodontal guiada. La reconstrucción espaciotemporal, es decir, mantener el espacio durante 3, 4 meses que requieres, tal vez 6. La reconstrucción espaciotemporal del ligamento periodontal y los tejidos duros con una inserción óptima del hueso alveolar al cemento a través de las fibras no siempre era predecible. La regeneración es el resultado de una proliferación orquestada, de una diferenciación, de una habilidad sintética y de una apoptosis de todos los tipos de células, que se dé todo en el tiempo correcto, ¿no? Vamos a ver. La regulación celular de la regeneración periodontal. Involucra células epiteliales, fibroblastos gingivales, fibroblastos del ligamento periodontal, cementoblastos, osteoblastos, osteoclastos y osteocitos en el sitio de cicatrización después del tratamiento periodontal, pero también se involucran células endoteliales, células del sistema inmune y células neuronales. El epitelio oral reemplaza, bueno, aquí hay que saber, digamos, desde la, se me pasó el nombre del proceso de la formación, desde la formación del diente, de los arcos faringeos. El epitelio oral reemplaza al epitelio odontogénico en la formación del epitelio de unión en la unión dentogingival. Los fibroblastos gingivales y periodontales se vuelven la fuente de células en esa tormenta celular de las primarias durante la cicatrización, reemplazando al folículo dental. Las células madres progenitoras en el ligamento periodontal y células mesenquimales de los espacios del endósteo se diferencian entre cementoblastos, fibroblastos, osteoblastos, reemplazando en sí al folículo dental y a la papila dental. Estas observaciones sugieren 2 puntos críticos que siempre hay que tener en cuenta. El número 1 es que la cicatrización es diferente en un periodonto adulto que en los tejidos dentales de un neonato. Y las células que regulan la cicatrización en un adulto necesitan ser identificadas para predecir la regeneración periodontal. Vamos a hablar, si se fijan, este cacho está todo azul, de las matrices, de las proteínas de la matriz del esmalte. Popularmente bueno, no son exactamente eso, pero como yo creo que mucha gente los conoce, es como su nombre comercial, como el Endogain. Fueron introducidas como mediadores de la regeneración periodontal y teniendo funciones multifacéticas. Mientras que aumentan la inserción de las células epiteliales para un cierre de la herida óptimo, es decir, que haya como una cicatrización externa más rápida, entre comillas. Estas proteínas embriónicas estimulan la proliferación de los fibroblastos y la actividad de las células en la encía y en el ligamento periodontal.
Más importante, ellos regulan la función endotelial de la estimulación de las quimiotácticas, de la estimulación quimiotáctica de las células endoteliales. La quimiotaxis hay que recordar que es como la señalización, como las células se hablan en el cuerpo, ¿no? Ahora estamos las células de la respuesta innata y dentro de la quimiotaxis se mandan señales para que llegue, por ejemplo, a la respuesta adaptativa, ¿no? Regula la función de las células endoteliales por una estimulación quimiotáctica de las células endoteliales, la cual es esencial para tener una cicatrización homeostática, que no haya como efectos adversos o que no haya una carga inequitativa. El efecto de las proteínas de la matriz del esmalte no es igual en todos los tipos de células. La proliferación de los fibroblastos periodontales es favorecida sobre los fibroblastos gingivales y las células epiteliales, en los que permite a la inserción periodontal tomar lugar antes de que la superficie radicular pueda ser poblada por ese tejido gingival conectivo y las células del epitelio, ¿no? Entonces le ayuda, esto es importante, las proteínas de la matriz del esmalte le ayudan a los fibroblastos del periodonto a tomar lugar, o sea, a insertarse a la raíz desnuda, digamos, antes de que lleguen las demás fibras, por ejemplo, las gingivales, que son más coronales, y el epitelio, ¿no? Le ayuda a mejorar la inserción de esta regeneración, es decir, le ayuda a la regeneración como tal. Porque acuérdense que tener una reinserción del periodonto, digamos, de la parte más coronal acá antes de que se poble el resto de la raíz, pues es una reparación, no es una regeneración. Simultáneamente hay una proliferación de células osteogénicas que preparan una pared ósea para que la nueva inserción se pueda conectar. Es decir, primero empiezan de la raíz del diente y luego después se hace la pared ósea y de ahí se conecta. No sé si vieron, esta es la pared ósea que se va formando y luego ya como ya vimos, ya hay células del periodonto en la raíz y de ahí se enlazan en la regeneración. Las proteínas de la raíz de la matriz del esmalte han sido demostradas para que estimulan varios factores de transcripción, como los factores de crecimiento y los mediadores involucrados en la actividad osteoblástica, cementoblástica o odontoblástica. Estos estudios demostraron que el rol de los mediadores biológicos como estrategias prorregenerativas en la ausencia de barreras físicas. Bueno, ya queda demostrado cómo los mediadores biológicos, por ejemplo, como las proteínas de la matriz del esmalte, ayudan a la regeneración periodontal. Y son la tercera generación de enfoques de regeneración periodontal. Hay factores de crecimiento que están siendo investigados para la regeneración periodontal. Esto en realidad, según mis investigaciones previas, esto es algo que yo he investigado o aparte que he leído, no es algo que pueda yo ya decir que esté segurísimo. Pero bueno, los factores de crecimiento en realidad personalmente a mí no me convencen tanto. Entonces no los voy a tocar tanto. Sin embargo, como ven, lo tengo subrayado. Y lo importante es que sí, lo que sí he visto que como que funciona un poco mejor es las preparaciones que estos factores de crecimiento pueden ser combinados con otras técnicas regenerativas y así pues bueno, pueden evolucionar. Pero por sí solos en realidad creo que los factores de crecimiento no están tan bien parados, ¿no? Ni puede que después lea algo que cambie mi opinión, pero ahorita esa es. Las estrategias regenerativas actuales involucran la liberación controlada de factores de crecimiento y otras otras moléculas biológicamente activas, usando varios andamios y otros constructos de la ingeniería tisular para que puedan ofrecer una liberación prolongada mientras mantienen el espacio. También está la terapia genética. Renovamos después de esa breve introducción. Vamos a compartir de nuevo el artículo. Y, ok, la terapia genética presenta oportunidades para la medicina regenerativa, incluyendo la regeneración periodontal. Las células madre en el periodonto han recibido una atención sustancial como reguladores críticos de los tipos de células involucrados en el proceso regenerativo. Las células madre del ligamento periodontal son progenitores multipotenciales, pueden proliferar y pueden diferenciarse
entre cualquier tipo de células que se requieran en el periodonto. Esta observación fue como un estallido porque demostraron que los tejidos periodontales sí tienen la capacidad de regenerarse si las células madres pudieran ser movilizadas y dirigidas hacia una regeneración periodontal predecible. De hecho, en respuesta a varios factores de crecimiento, moléculas de adhesión y componentes de las matrices extracelulares, las células madres del ligamento periodontal progenitoras multipotenciales se pueden diferenciar en precementoblastos, cementoblastos, prefibroblastos y preosteoblastos y subsecuentemente convertirse en esas en células maduras de ese linaje. Bajo las condiciones óptimas y en la ausencia de ninguna inflamación o infección, la regeneración periodontal puede ser vista como una orquestación de este tipo de células a lo largo o a través de la raíz expuesta. La inflamación, sin embargo, es como un determinante que tiene mucho impacto en el resultado de la cicatrización con los factores de inmunología. Las causas sistémicas de inflamación, como por ejemplo la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, resultan en un proceso regenerativo defectuoso. Las bases moleculares. En los tejidos sanos hay el tejido conjuntivo gingival, presenta características similares que la piel. Tienen matrices de colágeno y de no colágeno, como los proteoglicanos, la fibronectina, la elastina, y son producidos por los fibroblastos gingivales dependiendo de varios grados de las características topográficas y funcionales. La cicatrización de la mucosa oral tiene 4 fases: la hemostasis, la inflamación, la formación de nuevo tejido y proliferación celular, y por último la maduración. La hemostasis involucra la coagulación, el enriquecimiento de plaquetas y otros elementos hematológicos en el coágulo y esa red de fibrina que está involucrada en el coágulo para formar esa matriz provisional extracelular. Después la fase inflamatoria tiene el reclutamiento de células inmunes y de otros componentes celulares para regular como la formación o la destrucción, el turnover de los tejidos. Hay una transición de la fase inflamatoria a la proliferativa, que es el paso más crítico, es donde debemos de tener mayor cuidado en la cicatrización, ya sea, y esto es en cualquier cicatrización, no nada más en la regeneración periodontal. Porque requiere un ambiente libre de infecciones. Durante esta transición, el tejido de granulación derivado del ligamento periodontal induce las células epiteliales para que formen una gingiva queratinizada y masticatoria. El tejido de granulación es una vascularización de cicatrización y una matriz extracelular rica en fibroblastos que regula el reclutamiento de células epiteliales para la formación de nueva formación de redes capilares. Entonces, por eso precisamente hay que tener mucho en cuenta el tejido de granulación. Nos lo vamos a topar diariamente en los tejidos, en los procedimientos periodontales, y hay que tener en cuenta que como tiene su propia, es una vasculatura, o sea, como tal. Aquí mismo lo dice, el tejido de granulación es una vasculatura de cicatrización y una matriz extracelular rica en fibroblastos. Entonces, obviamente cuando trabajamos con él, tiende a sangrar mucho, y eso es algo hasta cierto punto, no sé si sea correcto, bueno, pero es algo muy molesto que cuando estás trabajando, a veces está sangre y sangre y sangre en la zona, y es porque no ha habido una limpieza correcta de la zona del tejido de granulación. Lo que se tiene que hacer para cualquier técnica de regeneración en este caso, pero en realidad para cualquier procedimiento hay que quitar bien el tejido de granulación, porque después aparte que nos puede afectar el resultado de ese procedimiento, pues bueno, es muy molesto que esté sangre y sangre, y es una sangre constante, es un sangrado constante. Entonces, bueno, por si alguna vez les pasa, chequen que no haya ya tejido de granulación.
La cicatrización epitelial, esto también es muy importante, toma de 7 a 14 días después de la cicatrización bueno, de la terapia periodontal quirúrgica y no quirúrgica. La estabilidad funcional entre la raíz del diente, la superficie radicular y el tejido suave, el tejido blando, perdón, es lograda en aproximadamente 14 días después de la cirugía. Entonces, hay que llevar el timing, hay que llevar el tiempo de estos eventos para estar seguros que la cicatrización o que la cicatrización se lleve correctamente. El ligamento periodontal es tejido conectivo, tejido conjuntivo y por lo tanto tiene tipos de colágeno 1 y 3 como la mayor fuente de proteínas con las fibras de Charpey insertadas en el cemento. El hueso alveolar y el cemento están insertados o están unidos de una forma única a través de fibras de colágeno. La degradación de las matrices extracelulares puede ocurrir por varias vías, incluyendo la activación de la matriz de metaloproteinasas, la liberación de las especies reactivas de oxígeno, que se abrevian ROS, la liberación de citocinas y la activación celular a través de la síntesis de prostaglandinas. Entonces, todo esto, la degradación de todo esto, pues es como se destruye todo el tejido. La cicatrización ideal es por una regeneración completa después de una completa resolución de la inflamación. Pero cuando la inflamación no puede ser resuelta, se vuelve crónica, es una inflamación crónica, por ejemplo, como la periodontitis, es una inflamación crónica, porque no tiene la habilidad, el cuerpo no tiene la habilidad por sí mismo de eliminar el agente injuriante, el agente que está afectando todo, por ejemplo, la infección bacteriana, o no se llevan bien o no hay como un acuerdo ideal entre los procesos inmunoinflamatorios. Entonces, después de eso pueden ocurrir dos escenarios. Se puede degradar el tejido, se puede destruir el tejido o puede ocurrir la fibrosis. Ambas de estas respuestas representan una forma de cicatrización, pero no es ideal, una regeneración ideal. Además del proceso inflamatorio, hay muchos eventos moleculares y mediadores que están activamente involucrados después del insulto a los tejidos. Estos incluyen los factores de crecimiento, las citocinas, las quimiosinas, las linfocinas y varios factores tisulares que son liberados desde las células inflamatorias y desde los tejidos dañados. Estas moléculas pueden activar una cascada de señalización, de reacciones de señalización, como un preludio a las acciones y llevar a la producción de más mediadores moleculares. Aunque estos marcadores de la inflamación alguna vez se pensó que eran detrimentales o que actuaban en contra, también estaban involucrados en la cicatrización, en el proceso de cicatrización. Bueno, entonces, o por lo tanto, la resolución de la inflamación y la reprogramación son factores clave para la cicatrización regenerativa. Y bueno, el resumen pues básicamente ya lo vimos en mi perfil de Instagram, @periodoncistachihuahua, ya por eso ya no lo voy a tocar, pero lo que sí voy a repetir es que esto es como, con esto quiero cerrar. ¿Por qué es importante la regeneración periodontal? ¿Por qué es importante que sepamos todos los odontólogos generales, periodoncistas, rehabilitadores, endodoncistas, ortodoncistas, patólogos? ¿Por qué es importante que sepamos todos de la regeneración periodontal? Porque aunque los implantes dentales ofrecen una solución excelente para restaurar el edentulismo, la meta de todo tratamiento, de toda terapia periodontal es de restaurar y retener los dientes naturales como una unidad funcional y saludable. La regeneración periodontal es factible y predecible y ofrece una amplia variedad de opciones a los clínicos. Entonces, bueno, ahora sí vamos a dejar de compartir la pantalla, sin antes las bases biológicas para la regeneración periodontal. Ese es el título. Me gustaría que este artículo se promoviera más. Bueno, entonces puse esta serie radiográfica porque estoy seguro que muchos clínicos la verían y dirían, no, ya, o sea, vamos a extraer de pérdida todo el segmento anterior, tanto superior como posterior. Voy a quitar un poquito para dejarlo ver un poquito más.
vean dónde está el nivel de hueso y no digo que se vayan a salvar, eso todavía no lo sabemos, ¿verdad? Pero no se pueden, ya por nada más por las radiografías, no se pueden indicar las extracciones, no se debe de intentar una regeneración periodontal aceptable, o bueno, no aceptable, una buena regeneración periodontal, porque también hay que tener en cuenta, esto no lo había dicho, bueno, hay una publicación en mi Instagram, @redonceista_chihuahua, pero sobre todo porque este paciente está en su tercera década de vida. Entonces, ¿cómo vamos a dejar sin dientes anteriores a este paciente? Imagínense el efecto que tendría en su calidad de vida y en su autoestima. Entonces, por eso es importante conocer la regeneración periodontal, precisamente porque como dentistas, nuestra meta debe ser mantener los dientes por el mayor tiempo posible en la boca de nuestros pacientes para ayudarles, pues bueno, en su vida en general, para que tengan una mejor vida. Y con eso me despido. Espero que te haya gustado el artículo como me gustó a mí me encantó. Y pues espero que así lo haya hecho también a ti. Si tienes alguna duda, comentario, pregunta o quieres iniciar un debate dentro de los límites de la información científica y comprobada, pues por favor, te invito a hacerlo en los comentarios, ya sea aquí en YouTube, en mi Instagram, en mi página de Facebook. Te dejo otra vez todas las direcciones para que puedas saber dónde encontrarme. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana.